mientras el otro está leyendo, pues viéndola allí, su sugerencia, ¿no es cierto? Lo mismo con la cuestión de la alabanza, porque a mí me parece que estamos perdiendo en la alabanza la participación de los hermanos, si no nos estamos limitando a ser como prácticamente oidores de dos personas, de esta hermana y la tuya, y la voz tuya. Que no tengamos instrumentos, eso no interesa, los instrumentos no interesan, lo que interesa es la forma de alabar al Señor, pero que seamos todos participando en él, ¿sí? No critico, tú sabes que yo soy de la iglesia local de acá. Yo sé que no estás haciendo crítica. No, yo sé eso. Bueno, al respecto de 3 preguntas o sugerencias hiciste, vamos a mirar cómo las respondemos. Voy a empezar por lo de la alabanza. Cada uno de nosotros debe tener los cancioneros en su casa. Nosotros usamos básicamente 2 cancioneros. El cancionero de los hermanos de Chile y el cancionero de los hermanos de Bogotá. El que no tenga esos cancioneros, se los podemos enviar para que lo impriman desde su casa, y allí, cuando la hermana Alejandra va a hacer los cánticos, pues ella dice el número tal, de tal manera que cada uno pueda ir al número y desde la casa cada uno, pues entonces le canta al Señor. ¿Por qué no abrimos los micrófonos al mismo tiempo? Porque eso es muy conflictivo, no se oiría bien. ¿Se imaginan todo el mundo como en un gallinero? No, entonces solamente dejamos abierto el micrófono desde donde está la reunión, para que allí que está Alejandra y las otras voces de la reunión puedan ser las que ustedes oigan. Pero si quieren acompañar esas voces, entonces con el cancionero, una vez ubicado el número, allí pueden entrarle a las canciones. ¿Por qué hemos escogido estos cancioneros? Por las letras principalmente. Las letras de estos hermanos son letras de la Biblia, escogidas como inspiradas por el Señor. Además, las tonalidades son muy fáciles de cantar y de interpretar por medio de guitarra. No son tonos para cantantes profesionales, difíciles de interpretar. Entonces, esas son las razones por las cuales tenemos estos cancioneros, estos cánticos, estas alabanzas que son muy preciosas. En la medida que nos vayamos acostumbrando, vamos a darnos cuenta que la escogencia es buena. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, cada maestro de la palabra, cada hermano que tiene el encargo de explicar la palabra, escoge el método que considera más práctico para que los hermanos que están viendo puedan entender mejor. Se trata de ser muy didáctico, lo más claro posible. A veces es necesario el gráfico, otras veces no es necesario el gráfico, porque la palabra es más inspiracional, entonces el oído es importante, ¿no? Más que la vista, pero igual, ambas cosas son necesarias. En la reunión de mutualidad podría ser, si alguien tiene de pronto un compartir y entonces nos comparte un gráfico, listo,
lo hacemos. Creo que con eso respondo tus preguntas, Jaime. Sí, 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 perfectamente, muy bien. Ok, Muchas gracias. listo. Entonces ahora vamos al punto. El viernes el hermano Juan David estuvo compartiendo sobre el espíritu de revelación. Cómo obtener revelación por medio del espíritu y los procesos para llegar a eso. De cómo es importante ser espirituales, no carnales, y la diferencia entre lo que es la gnosis, la mente, el superconocimiento, de cómo las traducciones que tomaron las palabras de los originales griegos no fueron tan claras, porque en el español, hablando de español porque habrá otros idiomas, no existen esas palabras. Entonces es bueno cuando el hermano que investiga y toma las palabras desde el griego nos puede ilustrar para darnos una mejor comprensión de lo que quiso decir el escritor cuando fue inspirado. Entendamos que el que escribió las epístolas, los que escribieron las epístolas, fueron inspirados, tomaron palabras del griego y esas palabras pues fueron usadas para querer decir algo. A veces nos perdemos mucho del querer, del hablar del espíritu por causa de nuestro limitado lenguaje. Es limitado el español, ¿verdad? Entonces, aprovechemos que hoy tenemos aquí a Juan para que si hay preguntas en relación a eso, pues podamos avanzar un poquito más. Recordemos que debemos repetir y repetir hasta que tengamos una buena claridad de los conceptos que fueron enseñados. Que no seamos solamente oidores. Nos gusta oír, pero a la hora de poner en práctica lo que hemos oído, allí nos quedamos atrás. Bueno, entonces. Voy a hacer un ejemplito un momentico a ver cómo se ve este ejemplo. Esta es la Biblia. Sí, sí se ve, no. Muy mal. Muy mal. Muy mal. Sí, muy mal. Ok. No nos ayuda mucho. Si la queremos proyectar, si queremos tener la Biblia, tenemos que tomar la Biblia desde el computador y luego compartir el verso que queremos compartir. Pero eso, la verdad, puede ser un poquito cargante para el hermano que está compartiendo. Puede retrasar de pronto el fluir de lo que se quiere decir. Es más sugerencia mía, no quiere decir que tenga que ser así, que los hermanos estén con un cuaderno de notas y vayan tomando notas de lo que están oyendo y luego repitan vuelvan otra vez, las enseñanzas están grabando, o sea que se pueden volver a oír. Entonces las vuelven a oír con su cuaderno y la idea, hermanos, en la palabra del Señor es que se nos convierta la palabra en una fuente de vida que emane para la vida eterna, una fuente de poder en nuestro corazón. O sea que la palabra nos cambie
cambie nuestra actitud, no solamente nuestra manera de pensar, sino nuestra actitud. Entonces, no sé si Juan David pudiera hacer un resumen breve, un resumen de lo que compartiste el viernes y de allí hacemos una parte, un panel de preguntas y respuestas. Amén, mi hermano. ¿Me escuchan bien los hermanos? Buenas noches, gracias y paz. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien o me escuchan regular? Ahí está bien. Bien, mi hermano. Bien. Está bien. Ah, bueno, está bien. Bueno, digamos que en términos prácticos, poder resumir lo que se compartió el viernes tendría que ver con la manera en la cual el Señor nos revela la mente de Cristo y cómo se da ese proceso en nuestro corazón para transformar nuestra alma a fin de que nuestra alma se haga uno con la voluntad de Dios. Entonces hablamos básicamente de 4 palabras en griego, mencionando que todas las enseñanzas de la palabra y lo que tiene que ver con la mente de Dios a la verdad es un asunto profundo, pero que de alguna forma el apóstol Pablo y los apóstoles al escribir estas cartas en griego describieron realidades espirituales profundas y lo dejaron registrado con algunas palabras griegas. Estas palabras griegas existen en la lengua griega. Estas palabras griegas aún existen en los pensamientos de la sabiduría griega. Pero de alguna manera estas palabras querían expresar o definir asuntos relacionados con la mente de Dios. Entonces vimos básicamente 4 palabras, la cual era epignosis, apocalipsis, dianoia y sunesis. Son 4 palabras griegas que aparecen en las escrituras. La primera es epignosis, mostrando que normalmente significa conocimiento, pero normalmente cuando miramos esa palabra conocimiento, la palabra es gnosis, pero esta palabra es epignosis, o sea, es una palabra que tiene otra palabrita adicional. Y esa palabra epignosis, cuando la buscamos en las escrituras, yo uso algo para estudiar la palabra que se llaman las ocurrencias. Ya les explico a los hermanos un poco sobre eso. Y es que una vez escuché a un hermano que decía lo siguiente, él decía, el original fue inspirado, pero las traducciones son revisables. Entonces hay que revisar las traducciones por muchos asuntos históricos, que realmente es exhaustivo ver ese aspecto, pero lo que siempre me ha llamado la atención de alguna manera es revisar, digamos, el original. Cuando hablamos del original, pues en el Antiguo Testamento el hebreo y en el Nuevo Testamento el griego. Entonces esa palabra epignosis, cuando yo hablo de ocurrencias, es ver cómo en el Nuevo Testamento, cuántas veces aparece esa palabra epignosis. Las ocurrencias son la concordancia de las palabras griegas. Entonces, esa palabra epignosis, cuando se ve en las escrituras, normalmente van acompañadas de una serie de palabras, verbos y acciones que nos muestran que de alguna manera la epignosis tiene que ver con la mente de Cristo y tiene que ver con la estatura a la cual el creyente debe llegar con respecto a la mente de Cristo. Entonces hay un texto interesante que está en Colosenses capítulo 1. Quiero leerlo, solamente leer este texto para mencionar estos 4 términos. Colosenses capítulo 1, si los hermanos tienen la Biblia allí, me pueden acompañar a Colosenses capítulo 1, verso 9. Dice lo siguiente, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa palabra llenos de conocimiento no es gnosis, que sería la palabra normal que se usa en el griego para hablar del conocimiento.
Cuando miramos la palabra gnosis significa cualquier tipo de conocimiento. El conocimiento académico se traduciría como gnosis, por así decirlo en la lengua griega. Pero aquí la palabra es epignosis. Esa palabra epi significa superior. Hay una serie de palabras que una significa abajo, una significa al lado, una significa adentro, pero esta palabra epi significa alto. Entonces significa alto, significa pleno. Entonces nos está hablando del pleno conocimiento o el conocimiento alto. Esta epignosis es algo que procede de Dios, no es algo que tenemos nosotros. Es algo que está en Dios mismo, porque la epignosis es la plenitud de su conocimiento con respecto a la mente de Cristo. Efesios capítulo 4 nos muestra que la iglesia debe llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, la epignosis. Es decir, que la iglesia debe experimentar, pensar como Cristo en su totalidad y recibir ese conocimiento acerca de Cristo, acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este conocimiento es un conocimiento, es complejo definir estos asuntos que son tan profundos con aspectos académicos, con aspectos naturales, porque la mente de Dios va mucho más allá de lo académico y de lo natural, y de hecho, muchas veces y a veces hasta la misma naturalidad y la misma academia nos puede ser un tropiezo para poder entrar en la mente de Dios. Pero de alguna forma podemos explicarlo, y es que el pleno conocimiento de su voluntad o la epignosis contiene asuntos teóricos con respecto al entendimiento de la mente de Dios, pero también aspectos prácticos. O sea, dice lo siguiente, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Esa palabra en el hebreo es yadá, que significa conocimiento experimental, ¿sí? Una experiencia en el conocimiento. Entonces, esto es epignosis. Epignosis es la mente de Cristo. Epignosis es la forma en la cual piensa Dios. Epignosis es lo que aparece en Hechos 20, que se le llama todo el consejo de Dios. Epignosis es el depósito que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros, y llegamos a esa epignosis, a ese conocimiento de Cristo, porque es el conocimiento de Cristo y también el conocimiento de la voluntad de Cristo. Entonces aquí en este texto dice lo siguiente, dice que no cesamos de orar por vosotros, está hablando Pablo y Timoteo, no cesamos de orar por vosotros, ¿por quiénes? Por los hermanos que están en Colosas, y de pedir que sean llenos de la epignosis, o sea que nosotros podemos ser llenos, la palabra es pletos o pleru, llenos, ¿sí? Llenos del conocimiento, o sea, llenos de la epignosis de su voluntad, que podamos conocer a plenitud su voluntad. Voy a poner un ejemplo práctico para expresarlo. Quizás algunos podemos decir, bueno, yo creo que Dios piensa de esto, de este aspecto algo determinado, porque lo entiendo por la palabra, pero quizás alguna otra Sí, yo no olvidé. todavía quizás puede ser de alguna manera compleja para nosotros entender. Y entonces el Señor va trayendo revelación. La epignosis viene del Padre. La epignosis es el depósito en Dios que comienza a distribuirle a la iglesia para que nosotros conozcamos a Cristo, conozcamos la mente de Cristo y conozcamos la voluntad de Cristo. Entonces, la manera en la cual la epignosis se le entrega al hombre es por medio de la revelación. La revelación no es la epignosis. La revelación es la obra del Espíritu Santo trayendo la epignosis del Padre a la iglesia o al creyente. Así que podemos definir que la revelación es una acción o una obra del Espíritu Santo, donde viene y le deposita al creyente y le muestra para que el creyente entienda la epignosis. Así que la puerta entre la epignosis y el creyente se llama revelación. Esa palabra revelación en el griego es apocalipsis o apocalipsis. Y esa palabra significa rasgar el velo. Se rompe un velo que se divide de un lugar a otro para que el hombre pueda comprender aquello que está en el corazón de Dios. Es la segunda palabra. Llenos de toda epignosis, Colosenses capítulo 1, verso 9, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Este versículo nos está mostrando lo siguiente, hermanos.
que la epignosis se deposita en el creyente y se manifiesta en este texto de dos maneras, de manera en sabiduría y en inteligencia espiritual. O sea que si la epignosis se ha depositado por medio de la revelación, produce en nosotros sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces hay dos palabras adicionales a mencionar, que no son estas, sino que son las palabras que se compartieron el viernes, y es que una palabra es dianoia y otra palabra es sunesis o cinesis. Dianoia y cinesis. La palabra dianoia significa pensamiento hondo o pensamiento profundo, significa dianoia, porque esa palabra noia es la misma palabra nous que se usa para mente. Y dia significa profundidad, de lado a lado también significa. Entonces nos está hablando de un pensamiento profundo. Entonces estas dos palabras, o sea, lo que son las dos primeras palabras, que es epignosis y apocalipsis, que es la misma palabra para revelación, son palabras que están exclusivas en Dios. Son asuntos que son de Dios. Son asuntos que dependen de Dios y no dependen de nosotros. La epignosis es, estemos nosotros o no estemos nosotros. La revelación la concede el Padre. Nosotros no podemos forzar la revelación. Nosotros no podemos obtener revelación simplemente porque escuchamos prédicas o porque simplemente leemos libros. La revelación es un regalo que nos da Dios de manera, digamos, progresiva, que se va dando al creyente y a la iglesia en la medida en la cual el creyente se va rindiendo al Señor y su corazón anhela conocer a Dios. Dios ve esa intención y Dios le da revelación de la epignosis al creyente. Pero las últimas dos palabras tienen que ver con el alma del creyente, que es dianoia y sunesis. De la palabra dianoia significa pensamiento profundo, que es una palabra que se ha traducido como entendimiento. Tanto la palabra sunesis como la palabra dianoia han sido traducidas en la Reina Valera como entendimiento, las dos palabras. Pero también dianoia significa pensamiento y a veces se traduce como pensamientos. Por ejemplo, Efesios capítulo 2 dice y habla acerca de que antes hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa palabra en Efesios 2:2, si no me equivoco, significa dianoia, ¿sí? Cuando en Efesios 4:18 se habla de que tenían el entendimiento entenebrecido, la palabra es dianoia. Efesios 1:18, cuando se habla de que se alumbraron los ojos de vuestro entendimiento, la palabra es dianoia. Entonces, dianoia tiene que ver con que el alma del hombre, la mente del hombre, ¿sí? ha aceptado y ha comprendido la epignosis que se le entregó por revelación. Eso es lo que significa dianoia, pero esa palabra dianoia, que es entendimiento, en el contexto griego, pues significa entendimiento, comprensión o pensamiento. Pero en el contexto de la palabra de Dios tiene que ver con la comprensión de esa epignosis. Entonces, se puede enseñar la palabra y hay muchas personas que no comprenden. Hay muchas personas que no entienden. Tú le pasas a una persona muy intelectual, pero atea la palabra y él la puede leer y la puede quizás recitar en asuntos, pero él no te puede hablar con revelación, porque la revelación viene es por causa del Espíritu Santo y viene a causa de la fe. Es decir, que esto es algo que solamente tiene la iglesia, la revelación de la palabra, del logos, ¿sí? Del logos, que es la palabra de Dios. Entonces, dianoia es comprensión. Dianoia es entender lo que el Señor te está trayendo. Pero la palabra entendimiento no quiere decir compromiso. Tú puedes entender las prédicas que se están dando, pero no por eso tú tomas la decisión de abandonar tu pecado, no tomas decisiones trascendentales, no te comprometes con el Señor ni con su obra. No deseas verdaderamente involucrar tus emociones y aún tu voluntad. Entonces, para ello vamos a explicarlo con la cuarta palabra. La cuarta palabra es cinesis, que significa poner juntos mentalmente. Poner juntos mentalmente significa que ya tu alma no acepta únicamente, sino que se compromete. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Santiago? Tú crees que Dios es uno y que Dios es. Bueno, los demonios también creen y tiemblan.
esa comprensión de que Dios existe, que hay un Dios en los cielos, aún hasta los sicarios la tienen. Eso podría ser dianoia, explicándolo desde una manera más superficial, porque realmente la palabra dianoia tiene que ver con la profundidad del pensamiento de Dios. Pero quiero mencionar y enseñar es que dianoia significa aceptar algo, una realidad. Yo digo, sí, definitivamente eso está en la palabra y así es. Pero sunesis es el compromiso con esa revelación. Entonces aquí en Colosenses capítulo 1, verso 9 dice, llenos del conocimiento de su voluntad, llenos de la epignosis de su voluntad, en toda sabiduría, la palabra es Sofía, esto es una palabra diferente y tiene un contexto diferente, pero la otra palabra es inteligencia espiritual, la palabra es sinesis. Sinesis es inteligencia espiritual, o sea, Juan, se te fue el audio, algo pasó. De pronto si le quita los audífonos, ¿no es mejor, hermano? No sé. Juan, no sé si me oyes. ¿Hay problema con tu audio? Bloqueaste ¿ahí el me audio. escuchan mejor? Ahora sí, ya. Sí, sino que se bloqueó aquí, yo lo bloqueé, yo creo que con la manito. Lo siento. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? No, ya estamos otra vez. Ok, entonces voy a culminar mi resumen. El resumen es que Colosenses 1.9 dice que debemos ser llenos de la epignosis de Dios. Pero cuando somos llenos de esa epignosis, el propósito de esa epignosis, que a su vez es el propósito de la revelación, es producir sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra es Sofía. La palabra Sofía para sabiduría, y es una palabra que no mencionamos, es un aspecto diferente para enseñar, que tiene que ver con la conducta del creyente, pero sí mencionamos la palabra inteligencia espiritual, que es la palabra sinesis, que significa poner juntos mentalmente. Entonces el propósito de la epignosis es pasar por ese velo que se rasgó, que es la revelación, y entrar a mi dianoia, pero no solamente quedarse en el entendimiento, sino producir sinesis o sunesis. Y es que mi alma no solamente acepta lo que está escuchando, recibiendo o experimentando, sino que se compromete con esa realidad. Entonces veíamos el ejemplo del apóstol Pedro en Mateo 16, que el apóstol Pedro recibió epignosis por medio de revelación. ¿Cuál fue la epignosis que recibió en ese momento, ese conocimiento? Recibió que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y quién se lo dio? El Padre. Y él lo dijo, tú eres el Cristo, o sea, él tuvo comprensión. O sea, podemos ver en ese texto las tres primeras palabras, epignosis, apocalipsis o revelación y dianoia. Pero vemos que más adelante, a pesar de que el Señor le celebra eso, prácticamente lo exalta en público y todos quedaron maravillados y entendieron, porque hasta aún ellos entendieron, porque uno puede elaborar prédicas desde la dianoia, y no quiere decir que uno tenga sunesis, pero uno también puede elaborar prédicas desde la sunesis, y es lo que verdaderamente el Señor quiere, que nos involucremos con las palabras que hablamos, que enseñamos, que experimentamos, que leemos y que escuchamos. Cuando el apóstol Pedro después en ese mismo episodio, y esto nos lo ha compartido muchas veces el hermano Julián, en ese mismo episodio de Mateo 16, en esa misma situación que se estaba dando, el Señor les da más epignosis, les da más epignosis disfrutando de esa manifestación que se estaba dando en ese momento y les revela más cosas, porque ellos ya tenían una primera parte de revelación y les da más revelación. ¿Qué revelaciones dice? Yo debo morir, debo padecer, pero voy a resucitar. Imagínense, les dijo absolutamente todo lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro lo que hace es decirle, Señor, que esto no te pase. Es lo que le contesta el Señor. En griego dice, upage o piso mou satán, apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Porque no pone la mira en las cosas de arriba, de los cielos. Es interesante porque de los cielos vino la epignosis, pero la epignosis viene de los cielos, pero Pedro no puso sus ojos en los cielos. Entonces el Señor trae revelación, pero Él espera que mi alma mire hacia arriba. Y eso es sinesis. Porque la revelación viene para transformar mi alma, pero Dios no me va a forzar a que yo transforme mi alma, porque es una decisión que yo tomo
no solo de aceptar la revelación dianoia, sino de comprometerme con esa revelación sinesis. Entonces, allí en esa situación de Pedro vemos que él no tuvo sinesis. Y allí lo que debía suceder era que esa revelación que estaba llegando, él debía de alguna forma abrazar esa revelación y comprometerse con esa revelación y avanzar en esa revelación, no solamente en su entendimiento, en su corazón, sino también en su voluntad y en su compromiso. Entonces, esas son las 4 palabras: epignosis, apocalipsis o revelación, dianoia, que es entendimiento, y cinesis, que es la palabra que se traduce aquí como inteligencia espiritual. Poner juntos mentalmente es lo mismo que la palabra unanimidad. La palabra unanimidad significa algo diferente, pero, o sea, en el griego, pero es prácticamente lo mismo. Así que cinesis sería tener la mente de Cristo. Ese sería como el resumen. Cinesis sería tener la mente de Cristo. Que nuestra alma ya le dice sí al conocimiento de Dios, se compromete con ese conocimiento y ya no solo es un conocimiento teórico, sino práctico, experimental, donde mi voluntad está involucrada. ¿Qué pasa cuando el creyente experimenta? Vamos a ponerle este título a esto: experimenta la plenitud de la cinesis. A eso la palabra le llama la mente de Cristo o la salvación del alma. Ese sería como mi aporte, mis hermanos. Discúlpenme si me alargué mucho. No, Juan, muy importante volver al tema del viernes. Y yo creo que los lunes debiéramos tenerlos para seguir masticando lo que los viernes los hermanos que están compartiendo nos pueden estar dando. Precisamente para eso, para que no nos quedemos solamente como oidores, sino que lleguemos a la cinesis, que es al compromiso, al compromiso. El Señor dice en Mateo 7, hablando de todo eso que tú estás diciendo en el discurso, en el Sermón del Monte, 3 capítulos, 5, 6, 7, al final dice que todo aquel que oye sus palabras y las hace, lo va a comparar con una casa edificada sobre la roca. Porque, ¿cómo sabemos si hemos verdaderamente puesto en práctica la palabra del Señor? Por la tribulación que viene por causa de la palabra. Siempre que oímos algo, eso que oímos, el Señor quiere que se establezca, pero también Satanás no quiere que se establezca. Por eso es que la palabra que recibimos va inmediatamente a pasar por una prueba. Y si nosotros no estamos muy como guardianes de esa palabra, mire que el Señor dice, enséñeles a guardar. Debemos guardar la palabra, y guardar significa no solamente memorizarla, sino estar muy atentos para que cuando venga la prueba no la dejemos perder. Cuando perdemos la palabra, otra vez hay que volverla a hablar, como pasa con los hebreos, que hay que volverles a repetir y volverles a repetir, y no han madurado, sino que son niños olvidadizos, porque oyen y al no poner fe en lo que reciben, entonces prácticamente se pierde la semilla. Es como sembrar una semilla en terrenos de distinta calidad. Hay terrenos duros, hay terrenos con piedras, hay terrenos con abrojos, y todos esos terrenos nos muestran el estado de nuestro corazón, que no deja que la semilla caiga en buena tierra para que dé buen fruto. De modo que, bueno, hermanos, quería pues no hacerte una pregunta. Voy a dejar que los hermanos hagan las preguntas. Si no, bueno, dejémoslo allí para que no cope yo el espacio de los hermanos. Y esperemos que haya de parte de los hermanos preguntas en relación. Listo, hermanos, estamos abiertos. Levante la mano. Ah, bueno,
No te había visto la mano, listo. Ok. Tienes apertura. Buenas noches a todos los hermanos. Le quería preguntar a David si la palabra dianesis, Diagnosis. Dia- Dianoia. Perdón, dianoia. dianoia, que podría entender, si la palabra dianoia también viene de la palabra diálogo, que también cuando se dialoga es como cuando yo le pregunto al Señor en el Espíritu, leo la palabra, medito, vuelvo y leo, hago un resumen, vuelvo y voy a la palabra, y yo también me analizo mi interior, analizo mi condición, pero no sé si está bien lo que estoy diciendo. El día de diálogo no tiene esa raíz del diálogo también, no tiene nada que ver con eso. Bueno, la verdad, con respecto ya como a la etimología de la palabra, sé que la palabra dianoia es una palabra compuesta de dos palabras, ¿sí? Porque normalmente procede la palabra nous, que es la palabra mente. Cuando miramos la palabra mente en la escritura es nous, y aparece muchas veces esa palabra mente. Pero la palabra dia significa hondo, profundo o de lado a lado. La verdad Sí, diálogo. desconozco si la palabra diálogo tiene que ver con esa palabra. La verdad lo desconozco. Pero lo cierto es que es la palabra que se ha traducido como entendimiento, y de hecho no solamente en la Biblia, sino también en la filosofía griega. La palabra dianoia tiene que ver es con comprensión y con entendimiento. Entonces, con respecto a la palabra diálogo, la verdad no lo he revisado y no sé si específicamente viene de ese origen, porque la naturaleza de dianoia tiene que ver con la comprensión, tiene que ver con que mi mente, porque es que ¿qué es lo que sucede? El alma está compuesta por mente, emociones y voluntad, pero tienen un orden. Y es que primero el orden es la mente, que son los pensamientos, ¿sí? Y luego las emociones y luego la voluntad. Es por eso que Satanás ataca la mente. Tus emociones o las emociones de todos siempre se desarrollan por pensamientos, no llegan súbitamente las emociones. Han sido de pensamientos que tenemos, de cosas que contemplamos. La ira procede de un pensamiento, digamos, algún tipo de alegría procede de pensamientos, de contemplar pensamientos, de meditar en pensamientos. Y sobre los pensamientos hay muchísimo por mencionar. Entonces, lo primero que sucede en el creyente con respecto a la salvación del alma o a la consagración del alma es que el propósito del Señor es que la voluntad del creyente sea una con la voluntad de Dios. Escuchamos en el campamento virtual de Sasaima al hermano Roger Font que nos decía lo siguiente. Nos hablaba acerca de que el propósito de Dios era la unión de las voluntades, porque una es la voluntad del hombre y otra es la voluntad de Dios. Addison Leitch decía esta frase que nunca la olvido, decía, cuando la voluntad del hombre se estrella con la voluntad de Dios, alguien tiene que morir. Entonces sabemos que Dios no puede morir y el que tiene que morir es el hombre. Entonces el hombre tiene una voluntad y Dios tiene otra voluntad, y las dos cuando se están oponiendo, una tiene que ser quebrada y es la voluntad del hombre. El propósito es que la voluntad del hombre sea una con la voluntad de Dios. Por eso dice llenos de la epignosis de su voluntad, porque el propósito es que su voluntad, que contiene su mente, sus emociones, su sentir, pero la palabra voluntad tiene que ver con sus deseos y sus decisiones. Cuando eso se revelaba a mi vida, el propósito es que se forme en mi alma el carácter de Cristo. Pero el propósito es que mi voluntad ceda a la voluntad de Dios. Pero para que mi voluntad ceda, antes tiene que ceder mis emociones.
y antes tiene que ceder mis pensamientos, porque mis pensamientos generan emociones y mis emociones generan deseos y decisiones que se convierten en la voluntad. Entonces la palabra dianoia, si lo vamos a, digamos, a tratar, porque eso es un asunto de los misterios de Dios, incluyendo lo espiritual y lo almático, y eso pues toda la vida la ciencia ha tratado hasta de estudiar esto y la psicología clásica y moderna, pero pues sabemos que hay muchos aspectos allí distorsionados, pero la palabra del Señor nos muestra asuntos. La palabra dianoia, si queremos encajarla en un lugar, sería en la parte de los pensamientos. No inicialmente en las emociones, no queriendo decir que no se involucran las emociones y no queriendo decir que no se involucra la voluntad, sino que inicialmente está hablando del proceso del pensamiento comprendiendo algo. O sea, dianoia es que está entendiendo algo. Uno puede mencionar cosas y podemos escuchar muchas cosas y no entendí a qué se refiere eso. Es lo que sucedía con el Señor cuando hablaba las parábolas. La gente no entendía, no había dianoia, no había comprensión. Pero entonces el Señor les explicaba las parábolas a los discípulos y allí ocuparía la experiencia de traerles revelación y entendían la parábola, y cuando su mente comprendía las parábolas y decían, ya, más o menos como que entendían las parábolas, entonces eso sería dianoia, cuando entra ese proceso de comprensión. Pero el hecho de que tengamos comprensión no quiere decir que nuestras emociones y nuestra voluntad se involucran. Cuando nuestras emociones y nuestra voluntad se involucran, eso se llama cinesis. Entonces, inicialmente dianoia tiene que ver con el proceso del pensamiento, pero ya cinesis ya tiene que ver con todo el compuesto del alma del hombre involucrándose con Dios. Entonces, claro, cuando estudiamos la palabra, cuando miramos la palabra, cuando observamos la palabra, hacemos un ejercicio allí, ¿sí? Lo que estaba mencionando la hermana, un diálogo, ¿sí? Un diálogo, y en ese diálogo, o sea, ya respondiéndolo, desligando las palabras, porque la respuesta es que no conozco si es del mismo origen, pero ya como hablando de la palabra diálogo, comprendiendo lo que la hermana pregunta, cuando estudiamos la palabra, cuando miramos la palabra y se da como un diálogo, se está dando un ejercicio de dianoia. La palabra dianoia, a la verdad, es una palabra que se puede aún usar para asuntos negativos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice en Efesios 4:18 de una dianoia entenebrecida. El mundo tiene dianoia. Y el mundo tiene una dianoia, y todos los seres humanos tenemos dianoia porque tenemos una capacidad de entendimiento, pero el mundo la tiene entenebrecida, o sea, está oscurecida, no comprenden. Entonces, la dianoia es una facultad del alma, particularmente de la mente y de los pensamientos. Mientras que la cinesis ya es una decisión que toma el hombre de involucrar su mente y pensar como piensa Dios. ¿Sí? Y también involucrar sus emociones y su voluntad. Eso sería, mis hermanos, lo que puedo comentar al respecto. Amén, Juan. Amén. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Te quedó claro? Sí, estaba pensando en algo también. Sí, pero no, después. La dianoia apela más hacia el compromiso o la conversión que se da en el discípulo cuando no solamente es convencido por la revelación, sino porque entiende de una manera muy profunda que no tiene otra manera de seguir sino aquel que es quien tiene la vida. Me recuerda a Jesús cuando va a hacer una especie como de filtro, diciéndoles que la única manera de seguirles es comiendo su carne y bebiendo su sangre. Allí se presenta una separación en los discípulos. Son cerca de 70 discípulos que le siguen, pero las condiciones que el Señor está colocando son tales y ellos entendieron lo que eso significaba. O sea, hubo comprensión, pero no hubo compromiso, porque el precio que había que pagar para seguir a Jesús era demasiado alto, según lo que ellos entendieron. Allí Jesús
cuando ve que estos discípulos dan la vuelta, también le dice a los otros que se quedaron que era el momento también de dejarle. Y Pedro dice, no, Señor, ¿a quién iremos? Pues solamente tú tienes palabras de vida. Lo que vemos entonces es que el Señor quiere poner en nosotros no solamente comprensión, sino llevarnos a un rendirnos completamente de nuestra vida para entregársela a Él, a aquel que tiene las palabras de la vida. Es el proceso del discipulado, que es paso a paso, en la medida en que vamos avanzando hacia Él, vamos negándonos a nosotros y Él va siendo cada vez más en nosotros. Pablo lo dice de esta forma, dice que con Cristo está juntamente crucificado y ya no vive Él, sino que Cristo es el que vive en Él. Pero lo que vive en la carne lo vive en la fe de aquel que lo amó y se entregó a sí mismo por Él. Entonces, pues todo esto nos habla de un discipulado que debe llegar a la plenitud del conocimiento de Cristo. En Efesios 4 se lo dice de esta forma, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, allí no sé cuál sea la palabra, Juan, que se aplique en ese conocimiento, del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura, epignosis, bueno, o sea, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Es un proceso que va en ascenso y cuando llega ya al tope, y el tope es Cristo mismo, entonces tenemos un discípulo que ha entregado toda su vida, porque no es un asunto intelectual. De verdad que la salvación es cómo el Señor va tomándonos y nos va salvando de nosotros mismos hasta que somos plenamente de Cristo, de su Hijo. Esto lo hace el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también quisiera añadir que Efesios 4, del 11 en adelante, nos muestra algo importantísimo para lograr esa meta, y es que es edificando el cuerpo de Cristo. O sea, no es un asunto de llaneros solitarios, de ruedas sueltas, que vamos a leer la Biblia y vamos a orar solos y vamos a hacer actividades espirituales, comillas, sin tener en cuenta a Cristo mismo o tener en cuenta al cuerpo mismo, porque somos miembros de un cuerpo y en ese cuerpo que está la vida y de esa vida, bueno, procede la revelación, el crecimiento, el fortalecimiento que nos va a llevar en el ejercicio o en la tarea o en el servir a Cristo, en la edificación, nos va a llevar a esa estatura. O sea que por todos los lados el Señor nos muestra que podemos alcanzar esa estatura, ese nivel, pero nos va a costar. Nos va a costar. O sea, el precio es la edificación. El precio es el rendir nuestra vida para poder entregar la vida a la causa de Cristo, y esa causa es su casa. Sí. Bueno, el hermano Vicente, tú levantaste la mano. ¿Tenías una pregunta, hermano Vicente? Buenas noches, hermanos. Sí, acerca de lo que... Es que alguien llegó por ahí, este perro. Qué pena con ustedes. Acerca de lo que pues, nos enseñaba el hermano Juan David el viernes y hoy, acerca de la hipnosis. Es algo de lo que yo entiendo, más o menos de lo que me enseñaba y lo que yo parece que entendiera. Y acerca de eso tengo una pregunta. Hipnosis dice que es el conocimiento pleno el conocimiento pleno de Dios, o sea, la mente de Cristo, como dice en Efesios 4:13, ¿no? Pero Dios, para yo llegar a eso, ¿qué debo hacer? O sea, ¿será que
pues con reunirnos, leer la palabra, ¿cuál es sí, el paso a seguir para yo poder tener el conocimiento de Cristo? Hay una pregunta para Juan. Bueno, mi hermano, Hay un... es importante. ¿Sí me escuchan bien? Mira. ¿Sí me escuchan bien, hermano? ¿Aló? Ok. Bueno, quiero comentar, digamos, aquí estoy revisando un poco el griego para comentarles algo con respecto a epignosis y poder hablar un poco sobre eso. Es que lo que sucede es que esta palabra aparece varias veces, alrededor de 20 veces en la escritura, la palabra epignosis, ¿sí? Y, por ejemplo, una de ellas es la que mencionaba el hermano Julián, Efesios 4:13. No se oye bien. No se oye bien. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, si no me escuchan bien, me dicen. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 13, nos dice que nosotros debemos llegar a la epignosis del Hijo de Dios. O sea, el que contiene la epignosis es el Hijo de Dios, ¿cierto? Otro versículo nos dice que podemos ser llenos de esa epignosis. O sea, primero nos muestra como si la epignosis fuese una meta y ahora nos muestra que podemos ser llenos de la epignosis, que es Colosenses capítulo 1, verso 9. El capítulo 1 de Colosenses, verso 10 dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, nos habla de la epignosis, o sea, no solamente somos llenos y alcanzamos, sino que crecemos en esa epignosis. Entonces, otro texto es el de Colosenses 3:10. Es bueno que lo tengamos por ahí apuntaditos en un papelito para luego revisarlos. Igual voy a reunir los versículos y se los voy a enviar ahorita al grupo de discípulos para que tengamos los versículos donde aparecen esas palabras específicamente. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta la epignosis. Eso es lo que aparece. Entonces vemos como el nuevo hombre, que en este caso es Cristo, pero en este contexto nos habla de la nueva naturaleza que recibimos, nos vamos revistiendo de Cristo para renovarnos. Esa palabra renovación tiene que ver con la mente, hasta la epignosis. De alguna forma también nos muestra que la epignosis es de alguna manera, por así decirlo, una meta. Mira este versículo, que este versículo no lo compartí el viernes porque la verdad el Señor no me dio como ese momento para hacerlo, pero analicen este versículo, segunda de Timoteo 3:7. Está hablando de una serie de personas que dicen, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a la epignosis de la verdad. O sea, aquí está hablando en un contexto negativo, y es que muchas veces uno puede creer que está aprendiendo, pero no llega a la epignosis, porque la epignosis no tiene que ver con estar aprendiendo, sino que tiene que ver con entendimiento y con compromiso. Entonces, hay muchos versos que hablan sobre la epignosis. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sería el ejercicio? Bueno, inicialmente decimos lo siguiente: la epignosis proviene del Padre y la epignosis se le entrega al creyente por medio de la revelación, pero ambos asuntos proceden del Padre. Tú no puedes hacer un curso para tener más revelación, no puedes ir a la universidad para tener más revelación, no obtienes revelación porque te leas 10 libros o porque ayunes más o porque no. Eso no es un asunto que procede de ti, es algo que procede del Padre. Por gracia el Padre nos trae revelación. ¿Qué es lo que observamos en las Escrituras para poder avanzar en esa epignosis? El corazón. Y es que nuestro corazón debe tomar la decisión, número uno, de arrepentirse y de convertirse, que es lo que está en Hechos. Arrepentidos y convertidos. El arrepentimiento también es un proceso, porque esa palabra arrepentimiento es metanoia. Mira lo que significa metanoia. Es lo mismo que dianoia. Mira, la misma noia, es entendimiento, es mente. ¿Sí? Entonces, metanoia tiene que ver con un cambio de mentalidad. Entonces, tú puedes estar expuesto a una cantidad de reuniones, pero si al finalizar la reunión, tú verdaderamente, tu corazón no hace un compromiso, porque debemos hacer todos los días pequeños compromisos con el Señor.
y decir, y examinarnos, como nos compartía ahorita nuestra hermana Janine, nos examinamos a la luz de la palabra y comenzamos a tomar cada vez decisiones para acercarnos más al Señor. Entonces la epignosis, que se entrega por revelación al creyente, por supuesto que se da en medio de la comunión de la iglesia, como compartía nuestro hermano Julián, pero depende de que el corazón verdaderamente se rinda al Señor en sinceridad, y es un proceso, no es algo que de repente ya tengo la epignosis, no, es algo que de hecho la epignosis se vierte parcialmente en cada uno de los creyentes. Cada uno de los creyentes interpreta, o sea, es lo mismo que el Urim Tumim, que era el pectoral del sacerdote. Habían 12 piedras en el pectoral del sacerdote. Cada piedra era preciosa y era de un color distinto. Si tú pones la luz del sol frente al rubí, ¿qué color da? El rojo, y es bonito. Si lo pones frente al zafiro, si un zafiro azul, pues da color azul. Si es esmeralda, un color verde. Las tres piedras son piedras preciosas, interpretan la misma luz, pero la reflejan con tonos distintos. Entonces, de alguna forma, esa es la vida de la iglesia. Y es que todos recibimos la misma luz, pero en nuestro encargo, en nuestra actividad, en nuestro servicio a Dios, pues se desarrolla una manera diversa del otro hermano, y es también algo valioso para el Señor. Lo importante es exponerse a la luz. Lo importante es, por supuesto, la oración, por supuesto, el estudio de la palabra, por supuesto, mi compromiso con el Señor, por supuesto, las reuniones, pero depende mucho del corazón y del apetito. Uno puede orarle al Señor por revelación, así como uno puede pedirle al Señor dones, como dice 1 Corintios 12, pues por supuesto lo que el Señor quiere es que nosotros oremos para que seamos llenos de espíritu, de sabiduría y de revelación, como dice Efesios. Esa sería como una respuesta práctica, mi hermanito. No sé si de pronto eso orienta un poco. Amén. Amén. Ujú. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, sí hay cosas que son que se realizan individualmente, porque el arrepentimiento es algo como de la actitud y es individual, ¿no? Bueno, aunque también la iglesia puede arrepentirse conjuntamente de algo específico, pero el corazón es el corazón de cada uno, y ese es un acto individual de cada creyente, ¿no? ¿Cómo se podría hablar de la iglesia como el ente importante que hace que me impulsa o que me lleva como fuerza dinámica del Señor, porque son muchas personas que están en el mismo, en la misma mira, permite que se avance más fácilmente. Pero creo que la parte individual siempre ha sido importante, porque yo puedo recibir el conocimiento, como dice el hermano, como dices tú, que lo puedo recibir, pero no llega a lo profundo de mi ser, no llega a lo profundo de mi ser para ser transformado. Entonces, creo que es muy importante lo que tú dices del corazón, y es individual. No es una pregunta, es como una reflexión que estaba haciendo. Sí, hermana, bueno, la verdad es que mira que es interesante porque la iglesia comprende la reunión de los santos, ¿sí? Pero cada uno tiene una, por así decirlo, una individualidad en su personalidad, porque somos personas, ¿cierto? Pero el propósito del Señor es que todos estemos unánimes. Cuando leemos, digamos, Hechos capítulo 4, verso 32, dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, ¿sí? Eran de un solo corazón y un alma. O sea, el propósito del Señor es que la iglesia esté unida,
pero por supuesto que el Señor no anula esa voluntad o determinación o asunto individual de cada uno de nosotros. De hecho, por allí hay un tipo como interpretación distorsionada acerca de la iglesia, donde se da a entender que, digamos, el creyente pierde por completo, por así decirlo, su individualidad, ¿no? El creyente conserva su individualidad, pero en esa individualidad que tiene, se hace uno con sus hermanos alrededor de la voluntad del Señor. Entonces, lo interesante de esto, ¿qué es? Lo interesante es que, por supuesto, cada uno de nosotros tiene que trabajar en la obra y tiene que tomar la decisión de comprometerse de manera individual con el Señor. Entonces, son dos aspectos que no se pueden separar, lo individual y lo colectivo. Lo colectivo es como las brasas de fuego que nos avivan, que nos corrigen, porque imagínate que solamente nos formáramos como seres individuales, como le pasó a William Marion Branham, por la cantidad de experiencias, entre comillas, sobrenaturales que tuvo. William Marion Branham cayó en errores doctrinales terribles. Y era un hombre que parece ser que Dios lo usaba para sanidades y milagros, pero era un hombre individual, era un hombre que nunca se sometió a la vida del cuerpo, un hombre que desarrolló un ministerio individual y cayó en herejías terribles, 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 que no quiero mencionar porque no es el momento para hablar sobre eso. Pero lo que estamos diciendo es que el estar en medio del cuerpo nos ayuda a nosotros, y por eso el hermano Julián iniciaba diciendo que todo lo que tuviesen en su corazón con respecto a esto debemos manifestarlo para que de alguna forma también seamos corregidos entre todos. Yo mismo, claro, si los hermanos ven que hay algo que no se ajusta, hermano, yo veo esto y tenemos que mirarlo, porque eso no es un asunto de que un hermano lo dice todo, sino que entre todos vamos aportando bíblicamente y en orden, conforme a lo que el Señor revela, para que juntos crezcamos. Entonces, se trata de que todos crezcamos. Pero para poder tener ese crecimiento, cada uno de nosotros debe tener un compromiso individual. Es como por lo menos cuando hablamos de la oración. La oración colectiva de los miércoles es el resultado de una vida de oración de cada uno de nosotros. Claro, la misma reunión de oración nos aviva, pero debemos cada uno de nosotros también tener una vida de oración, porque lo que traemos a la asamblea también es el resultado de nuestra vida íntima con Dios. Entonces, no descuidar ni lo personal ni lo colectivo. No pensar que lo colectivo es suficiente y hay que abandonar lo personal. Es decir, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, con la reunión del miércoles, con la reunión de la enseñanza es suficiente. No, debes tener un compromiso de crecimiento con Dios a nivel personal. Como tampoco se puede decir que solamente lo personal y no me voy a reunir. Necesitamos la vida colectiva. Entonces son las dos cosas que son muy importantes y que son vitales. Las dos son dependientes la una de la otra. Amén, Amén. gracias. Sí. Y ejemplos como Jacob, que él se convierte en Israel y sufre una transformación. Uno ve también a Pedro, de uno a Pablo, como ejemplos muy de lo que estás hablando tú, pero pues los ve uno muy individualmente, ¿no? Cuando se habla de la iglesia normal, pues eso es lo que a veces uno de pronto no puede entender porque no tiene un ejemplo muy claro de lo que es la iglesia normal, aunque sí se hablan hechos de cómo se comportaba la iglesia primitiva, pero la iglesia local que quisiéramos como reconocer aquí, a veces no sé si a veces se nos desdibuja, porque por pues, la falta de entendimiento y por la falta de conocimiento, puede ser, ¿no? No sé, es una reflexión también. Sí, la iglesia como el cuerpo de Cristo es el resultado de la sujeción de sus miembros a la cabeza. Debemos, a partir de ese principio o base fundamental, y es que la iglesia no está sola.
nosotros no estamos solos. Tenemos a Cristo como el jefe de la iglesia, como el sumo sacerdote, como aquel que tiene la responsabilidad, que no ha rehusado de tener con su iglesia un trabajo, ministrarle todo lo que procede de él, a fin de que ella llegue a su estatura, a la estatura de él mismo. Entonces, la epístola a los Efesios, que es una revelación prodigiosa de la iglesia, nos muestra cómo comienza todo, ¿no? Y todo comienza desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tiene un plan, y es el de mostrar un día una obra que es en Cristo. Cristo es el modelo. Cristo es la imagen y la semejanza que la iglesia debe tener para crecer en esa imagen. El nuevo hombre, así como hay un viejo hombre corporativo, Adán y Eva, hay un nuevo hombre corporativo que es Cristo y la iglesia, y que en la medida en que somos obedientes a Cristo, que es la cabeza, pues entonces el resultado es que Cristo es el que vive en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dice el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea que Pablo sabe que Cristo es el que hay que seguir. Nosotros tenemos que tener eso muy claro porque aunque no le vemos naturalmente, le podemos ver por medio de las escrituras en la fe, y es precisamente lo que está hablando el hermano Juan, cómo ellas, en la medida en que vamos avanzando, se nos va revelando algo que no se le revela al hombre natural. El hombre natural no tiene ninguna posibilidad de comprender nada, absolutamente nada de lo celestial. Es el espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que tiene el espíritu, aquel a quien cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman verdaderamente y quieren hacer su voluntad. Entonces, la iglesia normal, que debe ser lo más normal, lo anormal no es lo normal, pero somos anormales porque en vez de ver a Cristo, comenzamos a ver hombres, a seguir hombres, y eso no está bien. Aunque los hombres son necesarios como dones de Cristo dados a la iglesia, ellos no son dioses. Ellos son hombres. Apolos, Cefas, Pablo, son hombres. Son hombres que la iglesia debe oír y, según lo que ellos enseñan de Cristo, obedecer a Cristo en lo que ellos enseñan. Porque son necesarios los hombres, pero los hombres no son Dios, no son Cristo. Y como le oía a un hermano, otros decían, no, nosotros no seguimos sino a Cristo, no seguimos hombres. Ese es el otro extremo, ¿no?, que se puede dar. Y es que espiritualizamos todo y no le oímos sino a Cristo, no vamos sino a la palabra, no tenemos relaciones con los ministerios, sino que únicamente con Cristo, y tampoco, ese extremo también es perverso. Tenemos entonces los ministerios que son por causa de la iglesia, para que ellos perfeccionen a la iglesia y le enseñen a la iglesia lo que la iglesia debe hacer a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Y eso todo está relacionado con una comunión,
una comunión en el Espíritu, en la palabra, en la obediencia, en la sujeción a Cristo unos a otros. O sea que hay una serie de normas básicas que se tienen que seguir para que la iglesia pueda funcionar normalmente. Y dentro de ese funcionamiento normal, la iglesia, no importa si hay hermanos más maduros que otros, al fin de cuentas el cuerpo es el que va a producir el crecimiento de todos. ¿Hacia dónde? Hacia Cristo. O sea, es un cuerpo que crece en el conocimiento, en la epignosis, o sea, en el pleno conocimiento, que es un asunto que excede la mente natural y va al ser, al alma, que se nutre cuando tiene contacto con el espíritu, produciendo en el alma una transformación, y esa transformación le va a llevar a tener la mente de Cristo. Esa mente de Cristo es la manera de pensar con claridad, con discernimiento, con sabiduría, con juicio. O sea, es un sacerdocio perfecto que Cristo quiere tener al lado cuando Él venga a reinar en gloria. O sea, la iglesia, en esa estatura, donde no las emociones las que priman, donde no es la carne que es tan enemiga de la iglesia misma, la misma manera de pensar que no ha sido renovada se convierte en una barrera para que la mente de Cristo pueda ganarnos y establecer en nosotros un pensamiento que sea santo y justo y que afecte nuestras emociones tanto que podamos poner nuestra voluntad al servicio de la voluntad de Dios. Y eso no se da de la noche a la mañana. Y eso se da con mucha lucha, eso se da con mucha guerra contra los poderes espirituales, como dice Pablo al final de la epístola, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces, la iglesia se va a edificar, pero debemos reconocer que hay poderes espirituales en los lugares celestiales que se oponen, y que no quieren que estas cosas se den. ¿Sí? Pero bueno, eso será motivo de otra enseñanza. ¿Cómo lidiar con los poderes? ¿Cuáles son los poderes? ¿Cómo es este asunto de la lucha, que no es contra sangre y carne? ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué es tan importante la armadura? ¿Qué significa esa armadura? Que la armadura no es algo que nos quitamos y nos ponemos todos los días, como alguna vez le oí a una hermanita. No, es que yo cada vez que me levanto, mi pastor me enseñó que debía ponerme la armadura. Entonces ella había desarrollado como una oración de memoria, y en esa oración de memoria ella comenzaba a ponerse las cosas. Pero es que la armadura no es algo que yo me pongo o me quito, es algo que tengo o no tengo. Es algo que se ha formado en mí al edificar el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con la estatura que yo tengo, con la fe que yo tengo, con la palabra, el depósito de palabra que yo tengo, con el compromiso que yo tengo. O sea, es todo un carácter del cristiano, por medio del cual entonces podemos enfrentar la tentación, o sea, al diablo. Bueno, hermanos, otra hermana o hermana que pueda tener allí algo, preguntas. El hermano Javier. Hermano Javier. Muchas gracias, hermano.
Para hacer un pequeño énfasis en lo que decía la hermana Janine, y eso yo siempre pues lo he dicho, ¿no? Que para adquirir unos entendimiento, ese conocimiento, de lo que hablaba pues ahorita el hermano David, que eso va en nosotros, ¿no? O sea, ese compromiso, ¿no? El compromiso va en cada uno de nosotros, el compromiso, pues haciendo las cosas pues con solicitud, esmero. Yo aquí, hermano, leyendo un pasaje en Efesios, capítulo 4, versículo 3, dice: solicitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, pues, para algunos, pues, o sea, me incluyo, que para llegar, pues, a esa plenitud, para llegar a esa medida, a esa estatura, pues, tenemos, pues, que aplicar, pues, no, y ser obedientes a la palabra, ¿no? Y despojarnos, pues, de mucha cosita, mucha basura, ¿no? Pero también poner en parte nosotros el compromiso hacia las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Estar aferradito, pegadito a Él, constantes, porque la verdad muchas veces hablamos bonito, lo que usted decía, hermano, pero entonces pues hablamos bonito, aplicamos, pero no actuamos, ¿no? O sea, eso pues era el sentir mío, ¿no? Sí. Sí, mi hermano Javier. Y lo que estás diciendo, ¿termina con una pregunta o es una apreciación que tú das? Una apreciación, hermano. Ah, ok. Sí, eso que acabas de leer, que está al principio del capítulo 4, eso son las recomendaciones del apóstol, inspirado, por supuesto, es el Espíritu Santo dándonos a nosotros una recomendación para que podamos guardar algo que es un regalo que se nos ha dado. No hicimos nada para tener el espíritu que permite la unidad entre hermanos. Fíjese que es por eso que podemos tener una comunión, porque tenemos el espíritu de la comunión, que es el espíritu del Hijo en nosotros. El espíritu del Hijo tiene comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que tenemos, y en ese espíritu no solamente tenemos comunión con el Espíritu Santo, sino que tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque hay algo común que es el mismo espíritu. Nosotros tenemos espíritus personales, pero el Espíritu Santo que cada uno tiene es el mismo espíritu, lo que nos permite entonces tener la misma comunión. El mismo espíritu de comunión es el que nos fue dado. Allí, entonces, la recomendación del Espíritu es que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero antes de decir eso, el apóstol también usa otras palabras. ¿Quiere leerlas, mi hermano Javier? Al principio, el verso 1. Él usa otras palabras que son muy claves y que son necesarias. Sí, señor, el capítulo 4, versículo 1. Ajá. Dice: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con una humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros
en amor. Exacto. Entonces, mire, esas son condiciones. Esas son condiciones que no podemos pasar de largo y sin atenderlas. Porque el resultado de atender esas condiciones es que vamos a poder ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces, ¿habla de qué? Habla de humildad, de mansedumbre, habla de soportarnos los unos a los otros en Cristo, que es en amor. Porque es que si no es en Cristo, nosotros no podemos hacer nada. Dios no nos puede pedir, no nos puede mandar que cumplamos la ley de Cristo, a menos de que Cristo sea el que gobierne en nosotros. Son leyes muy elevadas para cualquiera. Ni siquiera hacían parte de la ley mosaica. Ahora, estas leyes, que son las leyes de Cristo, o dadas por Cristo, el amor de Cristo, ese elevado estándar de amar como Él nos amó, no, en el hombre natural es imposible. Entonces debemos revisar permanentemente si estamos en Cristo, si de verdad estamos cumpliéndole a Cristo en lo que nos manda acerca de esa comunión, cómo estamos con los hermanos. ¿Ha sucedido alguna disputa que no haya podido resolver con alguien? Tenemos que estar en paz con todos los hermanos. No debemos permitir ninguna división, ninguna separación causada por una discusión, por un malentendido, por cualquier cosa de esas. Entonces, el amor de Cristo es demasiado, se constriñe demasiado cuando pasamos de largo y no miramos esto. Y yo te diría que mucho de lo que hoy en día falta en la iglesia es porque esos primeros 2 versículos no se atienden. No se atienden. Entonces se dan las divisiones entre hermanos, no se quieren volver a ver. Antes se amaba, espérate, mi hermano, ya te vi la mano levantada. Déjame, yo termino y ya te atiendo allí. Y entonces se separa uno. Y no es que uno se separe porque quiera separarse, es porque el supervisor, el sumo sacerdote, que es Cristo, está poniéndonos el ojo. Y Él, si no hacemos lo que nos ha mandado a hacer, Él mismo es el que nos aparta. Porque es un asunto de santidad. Es un asunto que tiene que ver con la comunión con el Padre. No es un asunto sencillo como, no, mire, hagamos las cosas como nos parece, no. Es demasiado exigente porque la muerte del Señor Jesús no fue cosa cualquiera. Logró algo muy grande y debemos entonces guardar eso que se obtuvo en la cruz de Cristo para que pudiéramos mantenernos en una unidad en verdad, porque en verdad quiere decir en el Espíritu, en Cristo, en la verdad que está en Cristo, sin que tengamos una relación de hipocresía. No, al Señor esas cosas no le agrada. Entonces, esto es importante, porque si no, no va a haber unidad, y si no se da la unidad, no vamos a llegar hasta esa meta que es llegar a la unidad de la fe. Entonces, vamos a llegar a la unidad de la fe siempre y cuando se cumplan las condiciones que están al principio. Eso es lo que tenemos que revisar. Ahora sí, hermano Javier, te doy entrada. Sí, hermano, gracias. Mira, hermano, en el mismo capítulo 4, estas hermosas palabras, estas hermosas recomendaciones, mire, preciosas. Versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
¿Y qué tienes que decir al respecto de esas palabras, hermano Javier? ¿Qué te muestran esas? Lo que usted se refería ahora, la unidad. Soportarnos los unos a nosotros, la paciencia de los unos a nosotros, en el amor de Cristo. Que tengamos pues esa unión, aferrados, ¿no? O sea, no entrando en divisiones, entonces, como en discordias, ¿sí me entiende? Entonces, pues, mire que él habla para que estemos, pues, como ahí pegaditos, como hermanitos, todo, haciéndolo todo por amor a su nombre. Sí, porque fíjate que los fundamentos de la unidad, que no son nuestros, sino que provienen de Dios, allí están mencionados. O sea, un cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? El de Cristo. Un Señor, ¿cuál Señor? Cristo. Una fe, ¿cuál fe? La de Cristo. Un bautismo, ¿cuál bautismo? El bautismo en el cuerpo de Cristo, para que seamos uno. Un espíritu, ¿cuál espíritu? El de Cristo. Y un Padre, ¿cuál Padre? El Padre de Cristo. Entonces, no hay manera, por ninguna parte, encontramos una puerta donde nos podamos escapar para decir, no, hermano, yo con usted no tengo por qué tener junta. No se puede, porque estamos en la misma casa. Tenemos la misma fe, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Espíritu, tenemos el mismo bautismo, tenemos el mismo Padre. El mismo Padre. Entonces, o nos gusta, no hay alternativa. Y tenemos que resolver los conflictos, nos guste o no nos guste, para que el cuerpo de Cristo no sea dividido por causa de nuestra terquedad o de nuestra falta de entendimiento o lo que sea. No existe una justificación. Bueno, hay causas justas por las cuales un miembro tiene que salir afuera. Existen causas justas, pero mientras que esas causas no estén, no hay razón para que no tengamos una junta entre hermanos. No la hay. Sí, entonces... La verdad es que si pensáramos todos como Cristo, nunca tendríamos conflictos. Porque si pensáramos como Él, por eso hay que no habría ningún... Sí. Entonces, a eso es que se tiene que llegar, esa es la meta. Esa es una meta, pero esa meta solo se alcanza si cumplimos con los preceptos que están mencionados al principio. Entonces, es posible que ni los alcancemos, porque vamos a violar esos preceptos. Hay muchos que han muerto y no alcanzaron ese objetivo. Se quedaron en el camino, naufragaron, no llegaron a la meta. Y la palabra en toda parte nos insta para que perseveremos, para que nos mantengamos fieles a Cristo, mirando a Cristo. O sea, mirando a Cristo no es una mirada natural. Mirando a Cristo significa oírlo y obedecerlo. Y sobre todo, como él dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea que allí nos pide, allí sí que hace unas exigencias acerca de nuestra alma muy fuertes. O sea, niéguese a sí mismo. Es que es algo tremendo, porque el intercambio de vida que procede del cielo por la vida que está en nosotros, que es terrenal, animal y diabólica, solamente se puede lograr cuando yo estoy dispuesto a la fe. Es que la fe es muy importante, la fe es para valientes. La fe hace cosas locas que otros pueden decir, pero ¿cómo le ocurre? Pero la fe me lleva a eso. La fe me lleva a una determinación. La fe me lleva a un radicalismo. La fe me lleva a creerle a Dios por encima de cualquier cosa. Y eso es lo que
hace de una persona un vencedor. Un vencedor. Y esta es la victoria que vence el mundo. ¿Cuál es? La fe. La fe es la que vence. Entonces, bueno, no sé si haya otro hermano con otra inquietud, pregunta. Ya nos acercamos a las 9 de la noche para que no se nos extienda mucho y podamos tener una reunión amena. Claro que a veces se nos extiende por causa de las preguntas y las respuestas. Entonces, el hermano Javier ya está satisfecho, el hermano Vicente, el hermano Raúl, Ramiro, María Victoria, no sé si tengas por allí algo. Bueno, el hermano Diego ya participó, Andrea, Alejandra, familia Velázquez, Liliana Espinosa. ¿Qué será entonces? Oramos y nos despedimos y nos vemos el miércoles en la reunión de oración. Sí, señor. Mi hermano, como... ¿Me escucha? Levanta la mano, sí, sí, Andreita. Como dice en la palabra, que considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Amén. Lo he perdido todo. Eso dice el apóstol. Y lo perdió todo, ciertamente. Él entendió que la perla de gran precio era Cristo y había que vender todo para tener esa perla. Que el Señor nos ayude a que lo entendamos igual y entendamos lo que significa pagar el precio. Amén. Porque, hermano, el precio es alto. Es alto. No es cosa de estar diciéndolo, qué bonito, y hermano, cánteme la cruz. Y todas esas cosas son muy lindas, de verdad, son palabras preciosas. Sí, pero poner en práctica o pagar el precio que el Señor exige, nos vamos a dar cuenta por la prueba. Por la prueba. Levante la mano el que quiera seguir a Cristo. ¿Sabe cuál es el precio? Bueno, le voy a decir cuál es el precio. ¿Quiere seguirlo? Quiero seguirlo. Viene la prueba. Y viene la prueba, y con la prueba me voy a dar cuenta, como Pedro se dio cuenta cuando dijo mi alma daré por ti, y se dio cuenta de que no era capaz. Bueno, hermanos, no estoy desanimando a nadie. De verdad que nos comprometamos, es lo importante, y decirle al Señor, Señor, yo quiero comprometerme, yo quiero seguirte, pero no hay en mí ninguna esperanza en mí, de que yo pueda terminar la carrera. Si tú no me llevas, si no me acompañas, si no me levantas las veces que me caigo, si no me fortaleces las veces que me desanimo, si no me corriges las veces que me tengo que corregir, yo no soy capaz. Nadie es capaz. Porque esa carrera es únicamente el único que la puede terminar es Cristo. Él es el único que la puede terminar. Pero si yo voy agarrado de Él, de seguro que hasta rastras me llevan. Y terminamos al final. Y me va a dar el premio, aunque quien me llevó fue Él. Pero Él quiere hacer eso, hermanos. Él quiere llevarme hasta la meta. Él sí puede. Y Él pone en nosotros, como puso en Pedro, quien le negó al principio, puso el querer como el hacer para al final de su vida entregar su vida plenamente. Ya la había entregado en el servicio, pero al final entregó su vida, su cuerpo, pues. Y cuando ya es matado, entonces hemos terminado una carrera, la carrera del mártir, que termina ya al final. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quiénes quieren seguir esa carrera? ¿Usted, hermano Javier? Bueno, listo. ¿El hermano Vicente? ¿También?
El hermano Juan David, ¿también? El hermano Raúl. Vamos a orar por eso ahora. La hermana María Victoria. Hermana María Victoria, no le veo la mano levantada. Bueno, tranquila. No se trata, no la haga porque yo le digo, sino porque ya usted examinó, vio el precio y entonces está dispuesto a pagarlo. ¿Y la hermana Yanin? Ah, bueno. ¿Y el hermano Ramiro? Se nos quedó dormido Ramiro. Bueno, el hermano Diego, esa mano levantada, ¿qué significa, hermano Diego? ¿Es de verdad esa mano? La que tienes Claro, ahí. mi hermano, es la derecha, es la derecha. Bueno, listo, listo. Mi hermano, nos toca, mi hermano, porque aunque no queramos, nos toca Claro. pagar el precio porque Pues no hay a sí, dónde más ir. Él es el único que porque tiene será porque palabras está de vida. pagándolo con la ayuda del Señor. El hermano Jaime, me olvidé, que está allá arriba, a mi izquierda. Hermano Jaime, no hables porque estás sin micrófono, levanta la mano. Listo. La hermana Andrea. Amén, hermano, estamos dispuestos a pagar el precio. La hermana Alejandra. Sí, también, ya tengo la mano levantada. Ah, listo. Bueno, la familia Arbeláez, Esperancita. Por la gracia del Señor ya estamos en ese camino, hermano de la cruz. Sí, ya estamos. Y el hermano Julián Espinosa. ¿Será que estamos esperando la lluvia tardía o no? O para que se... Esta mano levantada representa, es lo mismo que hace unos días se le pidió a los hermanos, el discipulado. Es el discipulado. El discipulado exige de nosotros, Cristo exige de nosotros un compromiso. Ese compromiso es la entrega de nuestra vida, en lo que podemos darle. Unos pueden más, otros pueden menos, pero lo que el Señor nos pida, porque Él sabe hasta dónde nos pide, entonces que se lo demos. Y cada vez nos va a pedir un poquito más, hasta que nos toma completamente y lo hace como hizo con Pedro. Y yo no sé si algunos de los que están aquí vayan a gustar la muerte de esa forma, como mártires. Yo no lo sé, Cristo lo sabe. Pero, pues, yo que diría con mucho temor y temblor, no me puedo resistir porque solamente el Señor tiene palabras de vida. Sé que en Él lo podemos hacer y fuera de Él no podemos nada. Y en Él significa con la ayuda de Cristo en los hermanos. O sea que el compromiso, hermanos queridos, tiene que ver con la iglesia también. Es la edificación del cuerpo de Cristo. En el hacer esa edificación vamos a recibir una fortaleza que es sobrenatural y nos va a permitir, como dice al final Apocalipsis 3:10, poder ser guardados en la hora de la prueba. A los fieles, los que han guardado la palabra de su paciencia, el Señor también los va a guardar en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Hermano Javier, sí. Diga, hermano. Hermano, en Filipenses 4:13 lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y también lo dice en Romanos, cuando él clama y dice, ¿quién me librará de esta incapacidad, de este cuerpo de muerte, de esta atracción hacia el pecado? ¿Quién me librará? Pues Cristo. Sí, el poder de vida que hay en Cristo Jesús nos va a librar. Entonces sigamos en la comunión, hermanos, sigamos en este discipulado que es una carrera que solo el Señor sabe hasta dónde nos la va a permitir correr a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene tiempos determinados. Unos terminan antes, otros terminan después, digo, la carrera.
y hablo de la vida, pero creo que estamos en el tiempo especial donde el Señor nos está llamando a una entrega de corazón total. Y entonces, pues, habrá que estar dispuestos para el sacrificio. Amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, Amén. vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra, por este tiempo especial que nos das, por esta comunión con tu Santo Espíritu, pero también esta comunión del cuerpo de Cristo. Gracias por lo que nos has dado hoy, lo que nos enseñas y nos sigues enseñando, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Señor, danos la fe que nos permita estar arraigados firmemente en ese amor que está en Cristo, a fin de que podamos conocer con todos los santos esas dimensiones de tu casa y seamos llenos de la plenitud de Dios, de ese pleno conocimiento que va mucho más allá del conocimiento intelectual, sino que es el conocimiento de la vida, del carácter, del poder del Hijo de Dios. Señor, queremos eso. Creo que ese es nuestro destino, es lo que tú quieres, por eso nos diste al Señor, por eso nos enseñas todo esto, para que seamos atraídos hacia eso. Yo sé que el hombre natural, el hombre carnal no desea estas cosas, pero el espiritual sí las anhela, sí las desea. Entonces, ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Señor, que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. Señor, que sea la gloria tuya la que se vea en esta casa, en esta iglesia, en esta ciudad, y en los representantes, Señor, de tu iglesia, ya bien sea que se encuentren en Estados Unidos o en Bogotá, que también ellos puedan recibir el poder que viene de la cabeza y que suministra a todos los miembros estas riquezas preciosas que se encuentran en el Hijo de Dios. Entonces, en ese nombre, en el nombre de Jesús, te hemos pedido, te bendecimos también, Señor, nos encomendamos a tu cuidado y nos vamos al descanso, Señor. Recobra fuerzas de nosotros, las fuerzas, y que podamos levantarnos mañana con fuerzas renovadas para seguir corriendo la carrera hasta que nos llames a tu presencia. Amén y amén. Amén, amén, hermano. Amén. 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 Buenas noches a todos mis hermanos. Amén. Buenas noches a todos. Dulces sueños. Lo mismo. Un Buenas abrazo noches. a todos. Hasta- Jaime, Javier, hasta Vicente, mañana. Raúl, María Victoria, Ramiro, Yanín, Juan David, Diego, Andrea, Andreita, Esperancita y Julián Espinosa. Un abrazo fraterno, sí, en el amor de Cristo, que sigamos, mantengamos esta comunión. Es el Señor el que pone en nosotros, por su amor, este deseo. Entonces, creámosle al Señor y Él nos va a levantar más allá de lo que estamos ahora. Listos, hermanos, voy a suspender entonces y estén pendientes de la copia para que la vuelvan a oír o la compartan o la recomienden.